Entonces, discúlpenme, iba mencionando que arrancamos todo lo que son los estudios, ya los diseños factoriales de un factor, dos factores, 2 a la K, 3 a la K. Vamos a ver durante el transcurso de esta unidad. Especialmente, como les mencioné, factores, experimentos con factor, las comparaciones o pruebas de rangos múltiples, que ya lo vimos, vamos a repasar un poco nada más, los diseños factoriales con 2 o más factores y diseños factoriales de 2 a la K y 3 a la K. Las hipótesis a probar cuando se comparan varios tratamientos va a ser que la hipótesis nula va a ser igual a la media 1, es igual a la media 2, es igual a cualquier media. O a su vez alguna media es diferente a algún tipo de tratamientos. Para esto tenemos el análisis de varianza, que es el diseño completamente al azar, que es el más simple de todos los diseños, cuando se trata de comparar dos o más tratamientos, debido a que se consideran solamente dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Se llama completamente al azar porque todas las corridas experimentales se realizan en un orden aleatorio, no un orden establecido, sino un orden aleatorio. Entonces aquí tenemos el modelo estadístico en donde es que una observación cualquiera, una medición cualquiera es igual a la media más el efecto del tratamiento y más el efecto del error aleatorio. Y el ANOVA del diseño completamente aleatorizado constituye la técnica central del análisis de estos datos experimentales, que consiste simplemente en separar la variación de cada uno de las partes, en este caso de los tratamientos, que son los que contribuyen a la variación que se da en el experimento. Entonces, como vemos, hay una variabilidad debida a los tratamientos y una variabilidad debida al error. Y una variabilidad total. Entonces, lo que se quiere determinar es separar esta variación para determinar cuál de ellas es la que provoca mayor efecto en la variación total de los experimentos. Es muy importante en este caso, en el libro de Gutiérrez lo menciona, la notación de puntos. Esta notación de puntos nos sirve para representar de manera abreviada cantidades numéricas que se pueden calcular a partir de datos experimentales. Entonces aquí comenzamos. El primer símbolo que van a encontrar es Y y J. ¿Qué significa Y y J? Representa la enésima observación en el tratamiento I, es decir, la observación que nosotros vamos a realizar. I con 1, 2, 3, 4 grados de libertad. Y J con 1 y varias cantidades que se toman en cuenta. Entonces, en este punto, vamos a tener la primera. Y punto. Significa la suma de las observaciones del tratamiento I. Y con un sombrerito arriba. Y punto. Significa la media de las observaciones del enésimo tratamiento. Y punto, punto, significa la suma total de las observaciones o de las mediciones. Y, punto, punto, con el sombrero arriba, significa la media global o promedio de todas las observaciones. Entonces, el punto aquí va a indicar la suma. Y dos puntos igual sigue significando la suma del subíndice correspondiente. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la observación Y punto, que la suma del tratamiento va a ser igual a la sumatoria de cualquier observatoria de cualquier enésimo tratamiento y va a ser igual a la media de las observaciones del iésimo tratamiento y esto va a ser igual a la sumatoria de la suma de los tratamientos por el número de casos. Ahí es donde nosotros vemos la notación de punto. Esto es muy importante y les invito a que tengan bastante atención y énfasis en esto. Entonces, el ANOVA, conocido como el análisis de varianza, y en el caso del diseño completamente actualizado, es probar las hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media de las correspondientes variables de respuesta. Entonces, se puede escribir también que la hipótesis nula va a ser igual al tratamiento 1, va a ser igual al tratamiento 2, este va a ser igual a cualquier tratamiento a 0, o podemos mencionar que la hipótesis alternativa va a ser que cualquier tratamiento va a ser diferente a algún tratamiento específico. Entonces, para probar las hipótesis que se da por las relaciones mediante la técnica de ANOVA,
lo que primero tenemos que hacer es descomponer la variabilidad total de los datos en los dos componentes. La variabilidad debida al tratamiento y la que corresponde al error aleatorio. Entonces, una medida de la variabilidad total de las observaciones es la suma total de cuadrados, que es suma total de cuadrados. Y de igual forma descomponemos la otra variabilidad como suma de cuadrados totales, que se le conoce que va a ser igual a la suma de cuadrados de tratamientos y las sumas de cuadrados del error aleatorio. Entonces aquí también tenemos que ver que los grados de libertad, que va a ser en este caso a n-1, es decir, toda la observación es -1, para los tratamientos o niveles del factor de interés, que sería k-1, y n-k, que son los grados de libertad que corresponden a los términos de la igualdad que cumplen la relación similar. Igual tenemos que calcular el cuadrado medios de tratamientos, es decir, voy descomponiendo la variabilidad de cada uno de los factores hasta llegar al cálculo de F, que en este caso es la prueba de hipótesis que vamos a seguir. F constituye una distribución con K menos unos grados de libertad y que va a relacionar el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. En este caso vamos a tener que el estadístico F va a ser, FB va a ser la fuente de variabilidad, SC, la suma de cuadrados, GL, los grados de libertad, CM cuadrado medio, F, el estadístico de prueba y el p-value, es decir, el valor de la significancia observada. Y los supuestos de la ANOVA, como es de conocimiento, va a ser que la variable de respuesta se distribuye de una manera normal, presenta varianza constante y que las mediciones son independientes entre sí. Es aconsejable siempre realizar la prueba de estos supuestos para estar más seguro en los cálculos realizados. Y aquí tenemos la tabla de ANOVA para un diseño completamente aleatorizado. Tenemos la fuente de variabilidad que va a construir los tratamientos y el error aleatorio y el total, hasta llegar al valor de F y al valor del p-value. Solamente. Y una vez que rechazo la hipótesis nula en el análisis de varianza, es necesario ir a detalle y ver cuál de estos tratamientos es diferente. Entonces, para eso se aplica una prueba de rangos múltiples, conocido también como prueba de medias, en donde la potencia de estos métodos radica en detectar las diferencias que existen entre cada una de las medias. Es decir, una prueba es más potente que otra si es capaz de detectar las diferencias más pequeñas. Y vamos a tener diferentes pruebas, como lo habíamos visto en otro video anterior. Una de las más conocidas es la diferencia mínima significativa, el método de Tukey, el método de Duncan, el método de Dunet, que este también lo vamos a aplicar bastante en agroindustrias, la comparación por contrastes múltiples, los contrastes ortogonales, el método de Scheffe, y básicamente esto, que ya, como repito, lo habíamos visto en videos anteriores. Ahora es muy importante ver los diseños factoriales con dos o más factores. En esto me quiero detener un poco. Los factores, vemos que los factores pueden ser cualitativo o pueden ser cuantitativo. Cualitativo puede ser tipos de máquinas, tipos de materia prima que nosotros utilizamos, los operarios, pueden ser los equipos que vamos a utilizar, estos son más bien cualitativos. Y cuantitativos ya son variables específicas, que pueden ser la temperatura, la humedad, la velocidad, la presión, la densidad, la viscosidad, todo lo que podemos nosotros. Entonces, para saber de qué manera influye cada factor sobre la variable de respuesta, es necesario elegir al menos 2 niveles de prueba para cada uno de ellos. Es decir, una condición sine qua non es que tiene que haber en cada factor niveles para poder ser considerados como factor y saber cuál es el efecto que va a tener estos niveles, estos factores con sus niveles en la respuesta experimental. Por tanto, el arreglo factorial o el diseño es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse considerando todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores.
El efecto de un factor se va a definir como el cambio observado en la variable de respuesta debido a un cambio en el nivel del factor de estudio. Y el efecto principal de un factor con dos niveles va a constituir la diferencia entre la respuesta media observada cuando tal factor estuvo en su primer nivel y la respuesta media observada cuando el factor estuvo en su segundo nivel. Pero cuando combinamos los dos factores va a haber un efecto de interacción sobre la variable de respuesta, cuando el efecto de un factor depende del nivel en que se encuentra el otro factor. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo, ¿no? Supongamos que un proceso de fermentación tequilera se tiene dos factores. A, tipo de levadura, y B, temperatura. Entonces, primero tenemos que tener dos factores con al menos dos niveles. En este caso vamos a tener el factor A, que es el tipo de levadura, y B, la temperatura. Y va a ser el rendimiento, es decir, la variable de respuesta es el rendimiento. Entonces aquí vemos que hay varias maneras de representar los factores, y aquí vemos el efecto del tratamiento A, el efecto del tratamiento B, el efecto del tratamiento A con un nivel bajo, el efecto del factor A con un nivel alto y el efecto de la interacción. Aquí encontramos los diferentes puntos de interacciones. Cuando hay por los efectos principales de un nivel bajo del uno, un nivel alto del otro, un nivel bajo del uno, un nivel alto del otro, una interacción fuerte. Y estos son los tipos de interacciones. En cambio aquí ya vamos a ver específicamente cómo actúa del uno a otro. Ahora específicamente nos vamos a los diseños factoriales con dos factores. Aquí va a existir dos fuentes de variabilidad. Específicamente, la fuente del factor alfa y la que es del factor beta. Aquí es una observación cualquiera. Mu significa la media general. Alfa es el efecto debido al iésimo tratamiento del efecto del factor A. BJ es el efecto del factor B. Y AB representa el efecto de la interacción o la combinación IJ. Y E es el error aleatorio que se supone sigue una distribución normal con media cero y varianza constante. Entonces, este es el diseño estadístico para un diseño factorial con dos factores. Entonces, aquí, repito, vamos a tener el modelo estadístico, vamos a tener los estimadores de máximo similitud. Descomponemos la variabilidad, igual que lo hicimos en el anterior, en suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados de iteración, y incluso podemos hacer suma de cuadrados de la repetición. Entonces podemos construir los cuadrados medios totales, los cuadrados medios del factor A, cuadrado medio del factor B, el cuadrado medio de la interacción y el cuadrado medio residual. Y descomponiendo la variación total, vamos a tener que la suma de cuadrados totales va a ser igual a la suma de cuadrados de A, más sumas de cuadrados de B, más sumas de cuadrados de AB y más sumas de cuadrados de BR. Y los respectivos grados de libertad de cada uno de ellos va a ser, en este caso, el número de observaciones menos 1, que va a ser el número de grados de libertad total, el factor A menos 1 más el factor B menos 1, y la interacción, el factor A menos 1 por B menos 1, y de lo residual AB n menos 1. Y ese es el esquema de varianza para un factorial A por B. Aquí tenemos, vamos a tener el factor de variabilidad, el efecto de A, el efecto de B, el efecto de AB, la suma de cuadrados, los grados de libertad, como se descompone, que viene a salir de esta tabla de aquí. Y aquí tenemos que para el efecto A es A menos 1, B, B menos 1, AB, A menos 1 por B menos 1, error AB, N menos 1 y el total ABN menos 1. Y tenemos el correspondiente calculado valor de F y el valor de P. Este en el caso de dos factores, factor A y factor B. Pero vamos a tener también el caso que vamos a tener tres factores. El arreglo factorial, que es A por B por C, donde A, B y C constituyen puntos experimentales. Aquí vamos a descomponer la variabilidad de esto. Una observación IJKL va a ser igual a la media más el efecto del factor A y
más el efecto del factor B, J, más el efecto del factor C, K, más el efecto de la interacción A con B y J, más el efecto de la interacción A con C y K, más el efecto de la interacción B con C y J, y más el efecto de la interacción de los tres A, B y J, y más el error experimental, el error aleatorio. Este es un diseño con tres factores, que si lo ponemos en un plano de 3 dimensiones, vamos a tener una representación geométrica. Aquí vamos a tener el nivel bajo, el nivel alto de cada uno de los factores y podemos analizar. Entonces, pues, el ANOVA nos va a quedar de la siguiente manera. El efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C, el efecto del factor AB, el efecto del factor AC, el efecto del factor BC y el efecto del factor ABC. Entonces, en este caso, AB, AC, BC y ABC, esta constituyen interacciones. Y si descompongo la variabilidad en cada uno de ellos, voy a tener que la suma de cuadrados va a ser la sumatoria del total de cada una de las observaciones elevado al cuadrado menos el factor de corrección. Igual tengo que hacer la suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de AB, suma de cuadrados de AC, suma de cuadrados de BC, suma de cuadrados ABC. En este punto vamos a mencionarlo solamente con los diseños factoriales, diseños de un factor, diseños de dos factores, diseños de tres factores, que los que más se utiliza en la agroindustria.